vamos a hablar un poco de la sal. Doctor Alcalá, ¿por qué la sal es un enemigo? Y mire, lo primero que tendríamos que ver es dónde estamos situados en el ranking nosotros los argentinos, que estamos bastante bien, estamos mejor que en los panamericanos, somos primeros en América. Consumimos 12 gramos de sal por persona y por día. Debajo nuestro está Brasil, por ejemplo, que consume 11, Chile, que consume 9, y Estados Unidos consume 8.7. Y si salimos de América, los ingleses consumen 8.5. O sea que no vamos a recuperar nunca las Malvinas, porque con generales borrachos y soldados con ACV y con hipertensión. Y yo lo digo en chiste, pero tiene mucho que ver con la economía. Este acuerdo viene porque un país que tiene enfermos nunca va a ser económicamente competitivo, que es lo que se dice ahora. Y me parece que este es un signo, este acuerdo a nivel ministerial, es un signo de salud institucional. Porque meterse contra la sal lo hacen solo ciertos gobiernos, los que pueden, no todos pueden. En el acto en el Ministerio de Salud estuvo el que representa a la COPAL, a la Coordinadora de Industrias de Alimentos, y estuvieron, no voy a decir marcas, pero todas las principales alimenticias. Entonces meterse en un tema que afecta a intereses, porque si bien el Ministerio dice menos sal, más vida, los que venden alimentos dicen más sal, más sed. Entonces, por eso Pepsi tiene papas fritas bien saladas, y los dueños de los restaurantes saben que la comida la venden, pero las bebidas le dejan un margen mucho más grande, entonces el cocinero pone sal, y nosotros nos tomamos un par de botellas más de las que planeábamos. Entonces, eso sí me parece que es necesario, una política de Estado de mediano y largo plazo. Está bien. Dicen que el 48% de las enfermedades crónicas no transmisibles son las enfermedades del corazón, ¿no? Sí, eligen intervenciones que van a atacar varias enfermedades, porque las enfermedades renales, por culpa de la hipertensión y terminar en diálisis por culpa de la hipertensión, problema, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, el consumo de sal incluso está hasta asociado con el asma. Entonces, ese 12 pretenden en el año 2020 que sea 5 gramos por día. 5 gramos. Y por eso hay que cambiar toda una cultura. Va a ser progresivo, va a ser voluntario, pero el que lo tiene que regular es el Estado. El que tiene que asegurar que se vendan alimentos saludables es el Estado. Entonces esto lo que tiene de novedoso es que a los privados les ha llegado el momento en que también les conviene. ¿Por qué los privados deberían colaborar con esto? Porque no se van a exportar alimentos con mucha sal en no mucho tiempo. Ya algunos países no aceptan cierta cantidad de sal en los alimentos, y porque esto de la responsabilidad social empresaria también ya la gente lo exige. La gente está dispuesta a pagar un poco más por una empresa que lo cuida y que cuida el lugar donde Ahora, ¿por trabaja. qué el sodio hace mal? ¿Acaso el sodio no es también un elemento indispensable para la vida? Y sí es indispensable, pero lo que pasa es que no necesitamos agregarlo. Hay una tribu en Brasil y en Venezuela también que no tiene hipertensos. Se llaman Yanomami. Están desapareciendo porque están en el Amazonas, pero tienen el consumo de sal de los alimentos frescos, que ellos mismos se procuran. Y hay otro tema, hay un programa paralelo del Ministerio que no tiene tanta publicidad, pero que propende al mayor consumo de frutas y hortalizas. En realidad el desequilibrio es entre el sodio y el potasio. Y el sodio está en alimentos que no sospechamos, como las galletitas dulces, las gaseosas. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta el salero, estamos combatiendo el 15% de la sal. El 15, nada más. Para meterse con el otro porcentaje, es imprescindible acordar con los que hacen alimentos procesados. Bueno, que nos cuente, Tomba, cómo piensan hacer, porque bromatología depende también la producción de estos alimentos. Algunos vienen de afuera sin siquiera el marbete especificando qué estamos consumiendo, y otros los fabrican acá también en San Juan, ¿no? Claro, en realidad nosotros la actividad que realizamos es la de fiscalización de toda la industria alimentaria y de toda la comercialización de alimentos para consumo humano. Sí. Yo haría una diferencia entre lo que es un alimento saludable y lo que es un alimento apto para consumo humano. O sea, nosotros damos la autorización para elaborar a la industria alimentos para consumo humano. Si son saludables o no, bueno, eso hay que someterlo a un estudio diferenciado que establecerá si el alimento es saludable o no. Está bien, está claro. Porque hay muchos alimentos que pueden ser saludables y hay muchos alimentos que si no. yo compro chorizos
Exacto. Que tenga más sal o menos sal no depende de que sea o no apto para el consumo humano. Exacto. Ahora, nosotros vemos en la incorporación de la sal como un componente más que forma parte de un alimento que va a ser consumido por un ser humano. Sí, sí. ¿Está bien? Más allá de que si le hace mal o si hay más cantidad de la que supuestamente tiene que tener. O sea, hoy por hoy la legislación no establece límites de uso de sal. ¿Por qué? Porque un alimento que se pasó en sal generalmente no se puede comer. ¿Está bien? En la mayoría, estamos refiriéndonos a la mayoría de los casos. Es cierto, como dice el doctor, que hay alimentos salados que inducen al consumo de otro tipo de alimentos para lograr un complemento en la venta. Ahora, yo creo que los responsables acá no son solamente los industriales, y no porque yo me ponga del lado de los industriales, sino que soy autoridad sanitaria, sino que también hay mucha responsabilidad de los consumidores. Primero, en que no saben los efectos que produce el exceso de sal en la comida, porque hay mucha gente que no sabe, otros que saben y lo mismo la consumen porque les gusta, ¿está bien? O sea, y pueden haber industriales que la usan en cantidades suficientes como para producir la venta, como decíamos recién. O sea, hay varios factores que tendríamos que poner sobre la mesa. Pero ¿controlan ustedes que la información del producto sea la que realmente tiene? Es decir, tiene tantos miligramos de sal, que eso sea lo que tenga el producto. Lo que pasa es que la legislación, así como en los conservantes, ¿está bien?, o en los colorantes, donde se establecen límites, en la sal no hay un límite, no se puede agregar más de 5 gramos de sal por kilo de harina. No hay algo que la limite a la sal, porque es un producto que por consumirla en cantidad no quiere decir que va a tener una intoxicación alimentaria más allá de los problemas de salud que pueda tener. O sea, que lo dejan librado al paladar de cada uno qué producto va a comprar. Exacto. El mismo paladar es lo que hace el límite de lo que se agrega al... ¿Cómo podemos cambiar eso, doctor Alcalá, con una cultura? No, hay un ejemplo muy exitoso en Argentina. Sí. Se llevó a cabo en 6.000 panaderías de Buenos Aires. Hicieron primero una prueba piloto en La Pampa. El que fabrica pan usa un recipiente para agregarle sal a cada bolsa de harina que le pone el pan. Entonces hicieron una prueba piloto en La Pampa y les dieron una medida más chica. Bajaron 25% el tamaño de esa medida. Y lo primero que midieron es lo que le interesa al comerciante, si vendía menos. No. Si la gente se daba cuenta de la diferencia, no. Entonces lo hicieron a gran escala en la provincia de Buenos Aires. Y midieron que el 20% del consumo de sal en la provincia de Buenos Aires viene del pan. Entonces eso tendría un impacto, porque acá están las medidas cosméticas que no van a tener impacto en el corto plazo y las que sí. Entonces creo que El tema es si el Estado está capacitado con su estructura para controlar tantos productos como hay en el mercado. No, yo creo que cada vez más. El acierto es este. En esa reunión donde se lanza este programa, estaba el ministro de Salud, estaban autoridades del Ministerio de Industria y de Agricultura. Porque esta es la única forma, usted tiene razón, es que sea voluntario. Es imposible controlar absolutamente todo lo que se vende. Fíjese que una medida importante, yo creo que es esa, de prohibir al restaurante que tenga el salero en la mesa. Que si alguien lo necesita, lo pida. Es como, yo sé de gente que fuma y no lleva cigarrillos consigo. Entonces, tiene que ir al kiosco y comprar un cigarrillo. Y entonces se va limitando en el consumo. Con la sal a lo mejor pasa lo mismo. O como en Europa han hecho para combatir la obesidad, de hacer platos más chicos, obligar al restaurante a usar platos más chicos, con lo que la porción es menor, ¿no? Sí, lo otro que van a monitorear es lo que cree la gente, lo que piensa la gente y lo que quiere la gente. Que en eso él tiene mucha razón. No hay muchos datos en Argentina. Creo que sabemos más de Framingham en Estados Unidos que de San Juan. Sí. Las sociedades científicas locales y los científicos locales investigan para afuera. No investigan lo que no va a ser tapa en una revista médica que no se escribe acá. Entonces investigan lo que no nos interesa. Cuando investiguen lo que nos interesa, vamos a curar el Chagas. Bueno, pero que no nos engañemos. Acá los premios y demás a médicos es por llevar estadísticas que se van afuera, generalmente. No claro, hay pero estadísticas que quedan acá. Cada vez más, y en esto también el Ministerio, asesorado por la Organización Panamericana de la Salud, que está haciendo de esta iniciativa, ha salido en un estudio en Argentina, hecho por argentinos, la estrategia que más vidas va a salvar y más plata va a ahorrar: disminuir la sal de los alimentos. Le ganó a muchas otras estrategias que se nos ocurrirían
como importantes. Bueno, por ejemplo, yo estuve el año pasado en España y una cosa que le hacían la guerra era la leche. Y acá en la Argentina cada vez hay más productos lácteos y con más cosas y más atractivos. Y dicen que no hay ninguna comprobación que para el individuo adulto sea buena la leche, ¿no? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Lo necesita un niño menor de 2 años. Sí. Después ya vamos a ir criando un ternero en vez de un niño si le damos tanta leche. Claro. Y la industria láctea tiene la responsabilidad con los quesos. Los quesos. Los quesos son una excelente fuente de hipertensión arterial, de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular. Entonces, es en esos 4 grupos principales, porque en esto no participa, y es bueno que no solo participe el Ministerio de Salud, entonces los asesores que no son médicos han dicho, desde un punto de vista de un ingeniero, mire, defíname 2 o 3 grupos prioritarios, porque yo tampoco puedo mañana arrancar con todos los alimentos. Y los definieron, 4 grupos prioritarios. Los chacinados, los panes y las galletas, dulces y saladas, las sopas, los aderezos, que bastante tienen, y los lácteos, sobre todo por los quesos. Entonces ya hay un acuerdo y como en algunos casos el consumo no cae, como en algunos casos probablemente se consuma más un producto saludable. La salud no es un producto tan difícil de vender. Entonces a mí me parece que lo hace un gobierno como este, porque para la salud pública no hay nada peor que gobiernos débiles, que no se animan a meterse contra grupos grandes e interesantes. Se anima con muchas cosas. La primera vez que veo que va hasta el final en cosas. Nosotros de la ley de medios, ¿no? Nosotros estábamos trabajando con este tema que el señor ministro de Salud nos pidió que comenzáramos a trabajar con la industria de panificación, básicamente en lo que es pan fresco, semitas, producción de semitas y la prepisa, que son productos de alto consumo y que, bueno, hemos tenido nosotros a través de las cámaras que agrupan a la industria panadera, acercamiento para conversar el tema y ver la posibilidad de hacer lo mismo que el doctor mencionaba de lo que se ha hecho en Buenos Aires, para poder bajar un poco el contenido de uso de sal. Ahora, como somos los sanjuaninos, no nos gusta la grasa. En vez de tortitas tenemos semitas, ¿no? ¿Lo que ha pasado con las reuniones? ¿Se han podido reunir con los panaderos? Sí, nosotros hemos hecho el acercamiento primero a través de la parte técnica de los grupos de las empresas industriales de productos de panificación, para que ellos transmitan a los propietarios a fin de que, teniendo en cuenta que la panificación es una de las industrias que tiene mayor clandestinidad o que no es una industria que esté totalmente... no va envasado. Claro, y el pan fresco aparte no se envasa. Entonces, por eso es que hemos pedido a través de las grandes industrias que se pueda convocar a las más chicas también para que participen de este... Ahora, fíjese, Tomba, que lo que decía el doctor, en la medida que las grandes cadenas de autoservicio, que es lo que van a cumplir realmente, den un pan con menos sal, nos vamos a acostumbrar a consumir pan con menos sal y vamos a notar cuando alguien nos venda pan con más sal, ¿no? Es una forma de educar, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay distintos tipos de consumidores. ¿Está bien? Nosotros le decimos al consumidor que no consuma un producto porque lo puede intoxicar y lo consume igual. Y hay veces que uno le dice a una persona que no compre un pollo hecho en la vía pública y usted va un fin de semana a las 2 de la tarde y son negocios que tienen cola esperando el pollo a la parrilla para podérselo llevar. ¿Me entiende? Entonces, ese es el problema, que la realidad nos muestra otra cosa y que, bueno, es cierto que el consumo de sal afecta a la salud, pero bueno, hay que llevarlo a la realidad y hay veces que es un poco complicado. Aparte de consumir menos sal, ¿qué otra cosa tenemos que hacer, doctor Alcalá? Y está basado en tres ejes, y los remedios no están en ninguno de los 3 ejes. No. Bueno. Para cerrar, una clave es la gente piensa que tiene que cuidarse la sal cuando es hipertenso. Y la menor cantidad de sal va a evitar muchos infartos en los que no son hipertensos. Disminuir el consumo de sal beneficia a todos los seres humanos. A todos. A los sanos y a los enfermos. El otro eje es la actividad. Yacaré que se queda quieto es cartera. Entonces nos tenemos que mover y eso va a tener un beneficio mucho más allá de lo cardiovascular solamente. Y el otro es el tabaco.
si el consumo de tabaco no baja, el futuro de la Argentina no depende de que menos adolescentes empiecen a fumar, porque eso se va a ver en 50 años. El futuro económico del sistema de salud de Argentina depende de que más fumadores dejen el año que viene. Bueno, pero el Estado tiene ahí un mensaje contradictorio. Por un lado, prohíbe la publicidad de los cigarrillos, por otro lado, quiere recaudar más con los impuestos a los cigarrillos. Sí, y ahí estamos peor que en los panamericanos porque nos ganan Chile, que tiene imágenes en los paquetes de cigarrillos y advertencias claras. Sí, sí, sí. Nos gana Brasil, que aparte de eso tiene un 0800 para pare de sufrir y para pare de fumar. Y ahora tienen a Lula como ejemplo. Tiene un excelente ejemplo en Lula que va a hacer que mucha gente lo piense 3 veces, pero nos gana Panamá, Venezuela. En la lucha contra el tabaco nos estamos quedando demasiado. Pero fíjese que yo creo que ha sido muy buena la campaña de que no se fume en lugares cerrados, por encima de que hay transgresores, ¿no? Pero hay mucha gente que ha dejado de fumar o respeta más estas normas. Sí, hay un cambio. A mí me parece que la expectativa de vida de los argentinos entre el censo del 2005 y el del 2010 mejoró. Mejoró. Los factores de riesgo, algunos mejoraron. La obesidad pasó del 14 al 18%. Entonces eso, el gobierno argentino está empezando a monitorear las enfermedades crónicas no transmisibles, cuando antes lo único que monitoreaba eran las infecciones. Está bien. Estaba un poco mejor. Un poquito mejor. Muchas gracias a los dos.